tú nunca has escuchado este programa, te quiero decir que hoy vamos a hablar de cómo podemos pedir sabiduría. Porque hemos venido hablando acerca de la mentalidad del mundo versus la mentalidad de Dios. Y en esta serie hemos hablado de distintos puntos, pero ahora estamos hablando acerca de cómo podemos pedir la sabiduría. Cómo podemos pedir el entendimiento de Dios. Cómo podemos llegar a tener la mente de Dios. Hoy lo vamos a hablar y te voy a dar 7 puntos. Hoy te voy a hablar de 7 puntos en los cuales tú puedes, al aplicarlos, hacer que tu oración sea más efectiva. Tu oración se va a hacer más efectiva con estos 7 puntos que te voy a hablar en el programa. Sin embargo, te voy a dejar lo mejor para el final, porque vamos ahora a dar un pequeño resumen acerca de los pasos para obtener la sabiduría espiritual. Las semanas anteriores hemos estado por allí repitiendo algunos programas, porque la emisora había tenido algunos problemas técnicos por los cuales no estábamos saliendo de la misma manera que antes. Así que estuvimos por allí repitiendo algunos programas, aquellos que escuchan la radio desde internet, aquellos que ven el programa en Instagram, por allí estuvieron disfrutando de algunos programas. Sin embargo, no obstante, esos programas quiero recalcártelo para que tú, que tal vez no los hayas escuchado o no escuchaste todos, puedas tenerlo muy en claro. Hay 5 pasos para obtener la sabiduría espiritual que lo aprendemos en Primera de Reyes capítulo 3. Entonces es muy necesario que nosotros consideremos lo que dice Primera de Reyes capítulo 3, porque nos habla de la historia de Salomón. Y estos son los 5 puntos, los 5 pasos para obtener la sabiduría espiritual. El primer punto es amar al Eterno, que lo vemos en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3. Y vamos a hablar acerca del resumen de qué es amar al Eterno, qué es amar a Dios. Vemos en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3 que dice de la siguiente manera: Mas Salomón amó a el Señor andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Vemos que en este pasaje, cuando se dice estatuto, se usa la palabra en el hebreo que es juká. Juká se entiende como la explicación de cómo es que se guardan los mandamientos del Eterno. Juká vendría siendo las especificaciones de cómo guardar el mandamiento. Dios no solo nos da sus mandamientos y nos dice que los guardemos, sino que nos explica cómo es que se guardan. Y eso es lo que es un juká. Juká es una palabra en hebreo. Ahora, ¿qué no es amar al Eterno? No es amar al Eterno seguir mandamientos de hombres. No es amar al Eterno cantarle. No es amar al Eterno estar de pie durante la oración. No es amar al Eterno llevar la Biblia siempre, o defender mi opinión sobre la Biblia, publicar versículos, congregarme, diezmar, o ignorar sus mandamientos, porque Él solo mira la intención del corazón. Recordemos una cosa: Dios le importa muchísimo la intención del corazón, pero también le importa lo que nosotros hacemos como tal. Si solo importara la intención, no sería necesario dejar algunas cosas que a veces no las hacemos con intención. Por ejemplo, tú puedes tomar una imagen y con esa imagen pensar que tú estás allí orándole a Dios. Al estar delante de esa imagen, al estar delante de esa figura, tú puedes pensar: no, le estoy orando a Dios. Sin embargo, la Escritura prohíbe hacer esas cosas. Así que aunque tengas buena intención, no solo es la intención, es que hay que saber también la presentación de cómo hacemos las cosas. ¿Qué es amar al Eterno? Dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces vemos que nos dice la palabra que aquel que guarda los mandamientos de Dios es el que ama a Dios. Entendemos plenamente que cuando nosotros estamos en obediencia a los mandamientos de Dios, tal como lo leímos en Primera de Reyes capítulo 3, que estaba Salomón, entonces en ese momento nosotros estamos amando a Dios. Ahora, amar a Dios también implica cantarle, sí. Amarle a Dios implica que nosotros llevemos la Biblia, la leamos, que nosotros prediquemos, que nosotros estemos delante de Dios, que nosotros ofrendemos, que ayudemos al prójimo, que ayudemos a los ministros. Sí, eso también es amar a Dios. Está implícito en los mandamientos de Dios.
No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, sino que la parte más importante es la obediencia al mandamiento prescrito en la palabra de Dios. Esto es solo una parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vine con mucho contenido para compartir contigo, mi amada audiencia. Te voy a hablar de estas cosas, que es un resumen de lo que ya hemos hablado, pero recuerda que el punto principal que venimos hoy es cómo podemos pedirle cosas a Dios, cómo podemos pedirle a Dios de forma efectiva, cómo podemos pedirle cosas a Dios de una manera que nos permita comunicarnos con Dios y obtener una respuesta de Dios y que Dios nos comunique su voluntad. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Sabes por qué? Porque tengo tres anécdotas que traje para comentarte acerca de cómo Dios por medio de la oración me ayudó de una forma extraordinaria. La primera que te quiero comentar antes de realizar la oración, que ya vamos a orar para dar apertura al programa. Esto que te estoy dando es el preámbulo, pero vamos a darle la apertura al programa con esto y con la oración. Lo primero que te quiero comentar es cómo Dios me financió mis estudios. Sí. Te quiero comentar que por medio de la oración y el ayuno, hubo un tiempo en el cual, pidiéndole a Dios que me proveyera, que me ayudara en lo que yo quería hacer, en mis proyectos, Dios me financió mis estudios. Utilizó una persona, le colocó una persona que me ayudara económicamente para financiar mis estudios. Y te quiero comentar esa historia, te quiero comentar esa anécdota, para que si tú tal vez estás queriendo estudiar, si tú estás tal vez queriendo hacer nuevas cosas en tu vida, si tú estás desorientado, no sabes quién eres, si tú estás en la vida buscando cuál es tu identidad, buscándola tal vez en las redes, buscando en lo que las personas piensan de ti, no sabes qué hacer, no sabes que eres un diamante en bruto, pues hoy te quiero dar algunos detalles, te quiero dar algunos tips que te puedan ayudar en ese sendero, en ese trayecto, para que tú puedas conseguir las puertas abiertas de parte de Dios. Porque cuando Dios está de parte de ti, no hay nadie que se pueda oponer al propósito que Dios está trazando. Por eso, ¿cómo podemos pedir sabiduría? Salomón se presentó delante de Dios y él estuvo realizando ciertas cosas específicamente que le llevaron a obtener sabiduría. La Escritura nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué Dios a Salomón le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré? Dios se le presentó a Salomón en sueños y le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. ¿Cómo podríamos nosotros encontrarnos en una situación parecida a la de Salomón? A pesar de que Dios tiene un trato específico con cada uno de nosotros, Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, tal como Él hizo con Salomón, si nosotros tenemos la disposición necesaria, si nosotros actuamos de forma correcta, de forma adecuada, como lo espera Dios, también podemos conseguir de su misericordia, de su gracia, para que Él pueda darnos tal vez algo similar como le dio a Salomón. Él pueda presentarse delante de nosotros y decirnos, pídeme lo que quieras. ¿Qué harías tú si hoy Dios se te presentara y te diera un cheque en blanco diciéndote, pídeme lo que quieras, anota aquí lo que tú quieres? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Le pedirías cosas buenas? ¿En qué pensaste? ¿Pensaste en el prójimo? ¿Pensaste en ti mismo? ¿Pensaste en ayudar a tu familia? ¿Pensaste en cosas que beneficiaran a todos? ¿O pensaste cosas que nada más serían para ti? Es allí donde nosotros podríamos reflexionar acerca de esto. Pero hoy vamos a hablar a eso. ¿Cómo podemos pedir sabiduría? ¿Cómo yo le pedí a Dios que Él me financiara mis estudios? Y Él me lo financió. Dios me financió mi carrera universitaria desde cero. Y eso te lo voy a hablar en el siguiente bloque. Vamos a orar para que vayamos a escuchar el primer tema musical y en el siguiente bloque te voy a hablar acerca de esto. Y no te pierdas el siguiente bloque porque también te voy a hablar acerca de cómo Dios me proveyó empleo en medio de un ayuno. Dios me dio un empleo luego de terminar unos cuantos ayunos que hice para Él. Y de hecho,
Cuando pedí lo de la universidad también estaba ayunando. Así que la oración y el ayuno no deben ser subestimados. Hay mucha gente que subestima la oración. Mucha gente que menosprecia la oración y piensa que es una pérdida de tiempo. Que aquel que se pone a orar, aquel que deja de trabajar tal vez 1 hora al día, aquel que se aparta para orar, está perdiendo el tiempo. Pero yo quiero decirte con estos 3 testimonios que te voy a comentar que la oración no es una pérdida de tiempo, que la oración es algo que abre los cielos para tu vida. La oración y el ayuno te acercan a nuestro Padre Celestial, que es el dueño del oro y la plata, y quien es el que te puede proveer todo cuanto tú necesitas. Por lo tanto, no debemos menospreciar la oración, no debemos menospreciar el ayuno, porque con estos testimonios que te voy a ir comentando a medida que te encuentres en la programación, yo sé que te vas a nutrir espiritualmente de gran manera. Pero vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, sea bendito tu nombre, sea bendita tu presencia. Te pido, Señor, que seas tú hoy abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, permitiéndonos, oh Padre Celestial, presentarnos delante del trono de la gracia y poder hacer tu voluntad. Yo, Padre, bendigo esta amada audiencia que en esta tarde está escuchando a estos diamantes, Señor, estos diamantes en bruto que están delante del trono de la gracia. Y te pido, Señor, que seas tú orientándonos, guiándonos, ayudándonos. Ábrenos puertas, Señor, para que podamos hacer sobre todo tu voluntad, para que podamos amarte obedeciendo tu palabra y también, oh Padre Celestial, para que tú puedas darnos a nuestra vida, traernos a nuestra vida tanto como tú has querido siempre hacerlo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Así que en este programa va a estar buenísimo, recordando lo que ya hemos venido hablando, los pasos para obtener la sabiduría espiritual, que lo puedes encontrar también allí en Instagram. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en Instagram. Estamos como Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F, y por allí vas a poder ver ese live stream, vas a poder ver todas las demás programaciones, todos los demás programas de Diamante en Bruto, como tenemos el programa de Amar al Eterno, el programa de hacer sacrificios, el programa de ofrecer lo mejor, y va a estar también allí este programa que es el de pedirlo, que está siendo transmitido y va a ser guardado allí para que posteriormente tú puedas verlo. Entonces, te hablaba de que debemos amar al Eterno. En primera instancia debemos amar al Eterno. ¿Con qué? Con todo el corazón, con todo lo que piensas, con toda tu alma, con todo lo que eres, con todas tus fuerzas, con todo lo que vales. Amamos a Dios cuando lo hacemos con todo esto. Amamos a Dios cuando estudiamos su palabra para obedecerla. Necesitamos estudiar su palabra para amarle con todo lo que pensamos, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Así que vamos a escuchar este tema musical que es de la autoría de mi hermano Castañeda Música, y yo participé, colaboré en este tema que se llama Lo hago por ti. Ya regresamos con más de esta programación. Y bien, mi gente bella, por acá continuamos. Vamos a seguir hablando un poco acerca de lo que nosotros queremos transmitir el día de hoy. Necesitamos fundamentalmente entender que cuando nosotros queremos pedirle sabiduría a Dios, hay varias cosas que nosotros en primera instancia tenemos que darle a Dios. No es tanto lo que tú obtengas de Dios, sino que tanto tiene Dios de ti. Cuando Dios tiene muchas cosas de ti, eso permite que tú seas de bendición para muchas otras personas. Seas de bendición para tu familia, seas de bendición para la gente que te ama, seas de bendición para muchas otras personas. Así que, mi amada audiencia, yo te invito a que seamos bendición para muchas más personas. Recordándote que estamos de campaña por aquí, por Alianza para la Familia, la 101.5 FM. Esta campaña es Bendecidos para Bendecir. Y en esta campaña queremos con tu aporte adquirir un divisor para expandir la señal de nuestra emisora comunitaria, que día a día lleva un mensaje de esperanza a cada hogar, para edificar las familias venezolanas. Además, parte de los fondos estarían destinados para bendecir a muchas otras personas. Así que, mi amada audiencia, le invito a que tú puedas ofrendar para
Alianza para la Familia. Ponte en contacto con Alianza para la Familia. Lo puedes hacer vía Instagram o también lo puedes hacer en el DM de este perfil de Instagram o en el número 0412-075-0797. La gente que ve esto en YouTube puede comunicarse a ese número y por allí pueden hacer su donación, su ofrenda. Lo pueden hacer en bolívares, que es la moneda que manejamos acá en Venezuela. Lo pueden hacer también en Zelle o lo pueden hacer por transferencia bancaria. Por allí, ya saben, Alianza para la Familia, porque somos bendecidos para bendecir. Entonces, tomando en cuenta cada una de las cosas que estamos hablando el día de hoy y lo que dice la canción que estamos escuchando, que es Lo hago por ti, que con esa canción nosotros queremos decir que todo lo queremos entregar a Dios, que Él es nuestra elección, que todo lo queremos hacer por Él, que queremos cantar por Él, queremos vivir por Él. Entonces, más allá de nosotros pedirle cosas a Dios, más allá de nosotros recibir sabiduría, recibir tal vez la financiación de una carrera universitaria como me ocurrió a mí, tal vez un empleo que le estamos pidiendo a Dios, o recursos, o sanidad, como muchas personas le piden a Dios, debemos comprender que debemos darle cosas a Dios. Cuando le damos cosas a Dios, eso nos va a permitir, más allá de obtener algún bien pasajero, la paz que proviene de nuestro Padre Celestial. Cuando obtenemos la paz de Dios, eso nos permite, en medio de las circunstancias, perseverar. Así que es fundamental tener la paz de Dios. Cuando nosotros permanecemos en Dios, tenemos garantizada la paz, tenemos garantizada esa seguridad que viene de parte de nuestro Padre Celestial, que nos protege en medio de la adversidad. Claro que sí, mi amado diamante. 2:19 de la tarde. Continuamos con tu programa, donde conocerás lo valioso que hay en ti, porque somos diamantes formados en el corazón de Dios. Mis amados diamantes, el tema musical que acaban de escuchar se llama Lo hago por ti, de mi compañero Castañeda Música y mi persona Davis Marchán. Está disponible en YouTube y también en las plataformas digitales como Spotify, donde tú puedes conseguir también todos los demás temas. Por allí estamos trabajando fuertemente con los temas. También estamos trabajando en este programa por retomar mucho más las redes sociales, por manejarlas mejor, por subir shorts, subir allí reels, subir cortos en TikTok de la programación, para que tú puedas disfrutar de aquellas mejores partes y puedas aprender esto que va a transformar tu vida. Y es necesario que nosotros, delante de nuestro Padre Celestial, consideremos todas estas cosas. Mi amado diamante, te estaba hablando acerca del resumen de lo que veníamos hablando en los temas anteriores. En verdad es bastante largo lo que hemos venido hablando y es difícil que lo podamos compartir todo, pero te quiero hablar un poco acerca de esto. Lo segundo que nosotros debemos hacer para pedir la sabiduría en estos 5 pasos es hacer sacrificios. Los sacrificios en el antiguo pacto son usados como regalos presentados delante de Dios con la finalidad de ser un gesto de aprecio hacia Él. Cuando nos despegamos de aquellas cosas que son valiosas ante nosotros, eso puede considerarse como un sacrificio, ya que estamos presentando algo que a nosotros nos ha costado tiempo, beneficios, dinero o esfuerzo. Entre los sacrificios que podemos realizar delante de Dios podemos ver el ayuno, la oración, los sacrificios de alabanza u ofrendar. Hay muchos otros sacrificios, pero quise resaltar esto. Sacrificio de alabanza es cuando nosotros nos presentamos delante de Dios para elogiar su nombre. Alabanza es elogio. Cuando nosotros nos humillamos para permitirle a Dios que Él sea el centro, en ese momento estamos haciendo un sacrificio de alabanza. Mi amado diamante, quiero recordarte mi número telefónico para que tú allí que estás viendo en YouTube o estás viendo en Instagram o en Facebook o estás escuchando por la radio, puedas comunicarte conmigo. El número telefónico es 0412-075-0797. 0412-075-0797. Ahora continuamos. Ese es el número telefónico para que puedas enviarme si tienes una petición de oración, que en el último bloque vamos a estar dedicando un espacio para realizar oraciones de sanidad.
porque el Padre Celestial me ha permitido ver muchos milagros. Dios mismo me sanó a mí de una enfermedad y te lo voy a comentar en el siguiente bloque. Dios me sanó de una enfermedad y tengo una reflexión acerca de eso. Yo te voy a hablar de eso en el siguiente bloque, pero en este bloque te recuerdo que vamos a hablar acerca de cómo Dios financió mis estudios. Allí ya te voy a hablar acerca de eso. Espérate un segundo. Allí vamos a estar hablando de cómo Dios financió mis estudios. Y es importante entender esto. Dios nos ofrece cosas buenas, así que nosotros debemos ofrecerle a Dios lo mejor. El tercer punto de que nosotros debemos realizar para poder obtener sabiduría o basándonos en lo que hizo Salomón para obtenerla, es ofrecer lo mejor. Dice en Primera de Reyes capítulo 3 verso 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Cuando se habla acerca de presentarnos delante de un rey, siempre tenemos la disposición de ofrecer lo mejor de nuestras cosas, con la finalidad de generar buena impresión y de que éste se sienta honrado por nosotros. Porque a un rey no se le debe tratar como si fuese cualquier persona. A un rey no se le trata como si fuese cualquier persona. Cuando en nuestra vida tenemos la oportunidad de estar delante de una persona importante, con autoridad, renombre, fama o poder, siempre intentamos realizar un obsequio que denote que valorizamos su posición. De igual manera que hacemos con figuras terrenales, debemos hacer con el Eterno. Incluso es necesario que seamos más perspicaces en este punto, porque no nos estamos presentando delante de cualquier ser humano con defectos, sino que tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien merece toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Debemos ofrecer lo mejor que tengamos en nuestra vida. No debemos darle aquello que no necesitamos. Darle de aquello que consideramos insignificante resulta en un menosprecio que ocasionará que no generemos mucho agrado. Y tenemos varios versículos que nos habla de eso, como por ejemplo en Malaquías 1, 6 al 8, que aquellos que están en YouTube están viendo la pantalla que estoy compartiendo, donde tengo varios escritos acerca de ello. En la vida, muchas personas valorizan en demasía las cosas materiales, por lo cual serían capaces de padecer con tal de obtener cosas. Pero personalmente creo que hay cosas más valiosas que estas. Pues encontrar personas con cosas valiosas es una tarea más complicada que encontrar a alguien con valores. Es más fácil encontrar oro que respeto. Es más fácil encontrar a alguien con dinero que a alguien con valores. Muchas veces pensamos que si ofrecemos de nuestras finanzas obtendremos el aprecio y la valoración de Dios. Y si bien dar de nuestras finanzas es una manera de ofrecer de lo mejor nuestro, si no entregamos aquellas partes más profundas de nuestro ser, esto, aunque es bueno, será en vano. Ya llegamos al punto del día de hoy, ¿sabes? Ese es el punto del día de hoy, que es pedirlo. Donde llegamos a hablar acerca de cómo podemos pedir cosas a Dios, cómo podemos pedir sabiduría a Dios y que Él nos las entregue. Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, que yo te voy a dar lo que tú quieras. Y es allí donde nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué Dios le dijo a Salomón que él iba a dar lo que él quisiera? ¿Por qué Dios hizo esto? Hoy lo vamos a responder. Porque Dios se le apareció a Salomón de esta manera y ofreció darle lo que él quisiera. ¿Pero por qué? Hablemos de esto. ¿Cuál es la razón por la cual Dios eligió a Salomón para que él pudiese recibir lo que él pidiese? ¿Qué podemos hacer para conseguir resultados parecidos a los que él tuvo? ¿Cómo podemos obtener resultados parecidos a los que obtuvo Salomón? ¿Y por qué Dios a Salomón se le apareció de esta manera? Porque aunque Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros, dice su palabra que él no hace acepción de personas. Por lo tanto, así como hizo con Salomón, puede hacer hoy contigo. Por lo cual, quédate hasta el final para que tú puedas recibir esta revelación, porque te voy a hablar de 7 tips por los cuales tú puedes hacer que tu oración sea mucho más efectiva. El primero lo vemos en lo que hizo Salomón. Todo lo vamos a hablar con respecto a lo que hizo Salomón, de hecho. En Primera de Reyes capítulo 3, acompáñame un momento. Pensé que lo había anotado por aquí justo el versículo, pero vamos a buscarlo. Primera de Reyes capítulo 3. Dice aquí en Primera de Reyes capítulo 3, en el verso 6, dice aquí, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Ahora, el primer punto que te quiero decir acerca de cómo podemos hacer que nuestra oración sea más efectiva
y Dios nos entregue sabiduría, y no solo sabiduría, cualquier cosa que pidamos, Dios nos las puede conceder. Pero te voy a hablar de varios tips y de varias condicionantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La primera es que debemos andar delante de Dios en verdad. Debemos presentarnos delante de Dios en verdad. ¿Qué significa esto de presentarnos en verdad? Fíjate lo que dice el Salmo 31, verso 5. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me redimiste, Señor, Dios de verdad. Dios ama la verdad. Dios ama a aquellos que hablan con sinceridad, con honestidad. Dios ama a aquellas personas, o se les revela a aquellas personas, toma una amistad con aquellas personas, se vuelve íntimo con aquellas personas que son verdaderas. Personas que no viven de apariencia, personas que no viven de lo que los demás van a pensar de ellos. Dios se junta con aquellos que son menospreciados, con el que está abajo. Dios se junta con los pobres, con los endeudados. Dios se junta con los pecadores, con aquellas personas que los demás ven como la escoria de la sociedad. ¿Y por qué Dios se junta con estas personas? ¿Por qué Dios considera utilizar a estas personas? Porque muchas veces estas personas, a pesar de su condición, a pesar de sus defectos, a pesar de sus dificultades, son honestas, son sinceras. Dios ama la honestidad, Dios ama la sinceridad. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, cuando nosotros oramos delante de Dios, cuando nosotros tenemos una permanencia delante de Dios, siendo verdaderos, siendo sinceros en ese momento, Dios nos va a ver con más agrado. Y vemos en la Escritura una historia, una parábola donde un hombre se presentaba delante de Dios y decía, Dios, yo soy muy bueno, yo no soy como aquel pecador, no soy como aquel republicano, no soy como aquel pobre, yo ayuno tantos días, yo hago el bien a los demás, tengo muchos actos de beneficencia, yo ofrendo mucho, yo doy mucho dinero, yo hago esto, yo obedezco tus mandamientos. Y dice la palabra de Dios que agradó más a Dios aquel que se presentaba delante de él. Porque habían dos personas en esta parábola, que no lo dije, habían dos personas en esta parábola, y se presentaba diciendo, Dios, yo soy pecador, no puedo presentarme delante de ti. Dice la palabra de Dios que agradaba más aquel que decía, yo soy pecador, no merezco presentarme delante de ti, que aquel que decía que él era muy santo para ser como los demás. Entonces entendemos que Dios ama la verdad, Dios ama la humildad. Dios ama a aquellas personas que reconocen que son pecadoras y que necesitan ayuda, que necesitan un redentor, como dice aquí en el Salmo 31, verso 5. Ahora, esto que hizo Salomón no es todo lo que nosotros necesitamos para llegar a obtener cosas de Dios, para tener una oración más efectiva. Es verdad que cuando nosotros hablamos con verdad, con sinceridad, con honestidad, en humildad, cuando nos quebrantamos, nos contrictamos delante de Dios, esto nos va a generar cierto grado de gracia delante de Él. Esto nos va a generar cierta virtud delante de Él. Sin embargo, eso no lo es todo. Necesitamos los otros 6 puntos, así que quédate hasta el final. Son 6 puntos que nos restan. El otro punto es andar delante de Dios en justicia. Necesitamos andar delante de Dios en justicia. Vemos aquí en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 6 que dice, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia. La segunda cosa que nos menciona es justicia. Dice el Salmo 33 verso 5, el que ama la justicia y el derecho, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Perdón, él ama la justicia y el derecho, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Está hablando en el contexto de este pasaje acerca de nuestro Padre Celestial. Está hablando de que el Señor ama la justicia y el derecho. A Dios le importa que nosotros actuemos con justicia. Él es el que se encarga de hacer justicia sobre la tierra. Él es el juez sobre la tierra. Por lo cual, si nosotros actuamos con justicia, si nosotros hacemos justicia a aquellos que están necesitados, si nosotros somos personas que actúan con equidad, si somos personas que hacen el bien, que aman al prójimo y lo aman a él, evidentemente al presentarnos delante de Dios vamos a conseguir mucha más gracia delante de él. Vemos en este pasaje que en Primera de Reyes, en el pasaje de Primera de Reyes, dice que por la gran misericordia de Dios,
es que David consiguió las cosas. Dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. Pero ¿cómo conseguía la misericordia David? Pues él la conseguía con estas cosas que te estoy mencionando. Dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo. Es decir, vemos dos factores. Vemos una parte que hace Dios y vemos una parte que hacemos nosotros. Necesitamos entender que la salvación es por gracia, no es por obras. Sin embargo, la fe, si no tiene obras, esta fe está muerta. Por lo tanto, es importante que nuestra fe tenga buenas obras. Si nuestra fe no tiene buenas obras, entonces nuestra fe no es fructífera y por lo tanto debemos preocuparnos muchísimo porque las obras demuestran que nuestra fe está viva. Entonces hay una parte que hace Dios que es la misericordia y otra parte que hacemos nosotros que son las obras que siempre deben ser orientadas por la fe en la misericordia de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas por Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos del mal y actuamos con justicia y actuamos en verdad, esto nos va a generar misericordia. El mismo pasaje en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 6 nos lo está diciendo, nos dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, es decir, porque David anduvo en verdad y en justicia, Dios tuvo misericordia de él. Entonces, cuando nosotros somos sinceros, eso nos genera misericordia. Cuando nosotros somos justos, cuando nosotros pagamos nuestras deudas, necesitamos pagar nuestras deudas. Cuando nosotros pagamos nuestras deudas, cuando nosotros somos honestos, cuando nosotros no le hacemos daño a nadie, cuando nosotros ayudamos al prójimo, cuando nosotros practicamos la justicia que la palabra de Dios nos expresa, en ese momento eso nos va a generar mucha más misericordia, mucho más gracias de nuestro Padre Celestial. Ahora, te voy a hablar de cómo conseguí que Dios me financiara mis estudios. Sí, te voy a hablar de eso, no lo vamos a extender para más. Yo quiero decirte que hace un par de años, hace varios años, hace aproximadamente 5 años atrás, yo había perdido una beca universitaria. Yo tenía una beca universitaria que me permitía que mis estudios los pudiese llevar a cabo. Sin embargo, en el tiempo que hubieron las guarimbas, en el tiempo que hubieron esos problemas políticos, sociales que habían en nuestro país, en nuestra región, yo tuve algunos problemas para trasladarme a mi universidad. Yo estudiaba de noche en ese entonces y el transporte se me complicaba muchísimo. Y terminé reprobando algunas materias debido a la situación que estaba ocurriendo con el transporte, debido a que no tenía acceso a una computadora con internet y algunas materias eran a distancia. ¿Y qué pasó? Que en aquel entonces me estaban solicitando para que yo ayudara a algunas personas a nivel espiritual. Esas personas necesitaban realizar ayunos, realizar oración. Y yo emprendí esta tarea, emprendí esta labor con ellos, sabiendo que no podía continuar mis estudios y que no estaba trabajando en aquel entonces porque estaba desempleado. Y yo ayuné con ellos aproximadamente 40 días. Estos días los ayunábamos nosotros en periodos de 6 horas o de 8 horas, desde 6 de la mañana hasta 2 o 3 de la tarde. Y es allí donde hubo un día donde yo dije, ¿qué estoy haciendo? Todo lo que estoy haciendo es ayunar, orar, tratar de ayudar a otras personas, pero yo no tengo ayuda en términos económicos. ¿Cómo voy a hacer yo? Pero todo lo puse en manos de Dios. Y le dije, Dios, tú sabes qué vas a hacer conmigo. Yo he hecho que tú seas el centro de mi vida. Estoy ayudando a personas y necesito de tu ayuda. Yo no voy a preocuparme, no voy a desorientarme, no voy a estresarme, no voy a afanarme, sino que voy a confiar en ti. Y a los 3 días apareció una persona ofreciendo financiar toda mi carrera universitaria. No solo eso, sino que comencé mi carrera universitaria en una universidad mejor, con la cual yo he podido hasta este tiempo tener ese financiamiento. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios, porque fueron 3 días antes que yo había orado para poder continuar con mis estudios. Así que, mi amada audiencia, la oración y el ayuno, claro que sí funciona. 2:35 de la tarde, vamos a escuchar el segundo tema musical, mi hermano Omar. Este tema musical lo escuchamos y vamos a regresar con más. El tema musical es de Hillsong y se llama Hermoso Nombre. Ya regresamos. Mi gente, por aquí en Instagram nosotros continuamos. Necesitamos nosotros entender que la oración, el ayuno, no es una pérdida de tiempo. La oración y el ayuno no son una pérdida de tiempo. Necesitamos comprender que
Es muy importante, es fundamental que nosotros oremos. Como hijos de Dios necesitamos trabajar, necesitamos salir adelante, sí, necesitamos hacer tantas cosas, pero no es todo en la vida, sino que también debemos procurar dedicar tiempo a la oración. Es fundamental que oremos. Si no oramos, vamos a estar expuestos a las ideas que estén en las redes, las ideas que estén alrededor de nuestros familiares, las ideas que veamos en nuestro ambiente o incluso nuestros propios pensamientos. Podemos vernos en una guerra mental si nosotros no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, a la oración y al ayuno. Necesitamos nosotros entender que la guerra ya no debe ser contra nuestra mente, sino en nuestra mente, pero por medio de la palabra de Dios. Porque podemos tener una guerra con pensamientos que traiga el enemigo a nuestra vida, con pensamientos que otros tal vez no quieran transmitir. Sin embargo, al tener la palabra de Dios firmemente marcada en nuestro pensamiento, podemos utilizarla para contrarrestar cualquier pensamiento que sea dañino para nuestra vida. Necesitamos entender cada una de estas cosas para nosotros procurar mucho más. Ahora, te he hablado de dos cosas de siete específicamente que nosotros vamos a estar compartiendo en esta tarde con respecto a cómo podemos hacer que la oración sea más efectiva. Te hablé acerca de cómo Dios financió mis estudios por medio del ayuno, de la oración y de entregarle mi situación delante de Él. Yo me presenté delante de Él realizando justicia. Yo me presenté delante de Él realizando verdad. Me presenté delante de Dios con perseverancia, con paciencia, con mansedumbre, con misericordia, entendiendo que Dios tiene poder para hacer todas las cosas, pero sin exigencias. A Dios debemos nosotros pedirle, pero no debemos exigirle. No es lo mismo pedirle a Dios que exigirle. Cuando nosotros le pedimos a Dios con mansedumbre, le pedimos a Dios con humildad, reconociendo su poderío y su misericordia, en ese momento Dios puede abrir los cielos para que en nuestra vida vengan las mejores cosas, un mejor empleo, una mejor relación laboral. Dios puede traer a tu vida las finanzas que necesitas. Dios puede sanarte, te puede levantar de esa cama en la cual tú te encuentras en este momento. Dios puede sanar tu corazón quebrantado porque lo han roto recientemente. Dios puede ayudarte a salir de esa depresión. Dios puede ayudarte a salir de esa situación. Por lo cual es muy importante, mi amado diamante, que entiendas el día de hoy que en las manos de Dios está el poder para todo, pero nosotros lo que hacemos es pedirle en el nombre de su Hijo amado y esperamos en su majestad, en su poder, porque Él tiene poder para sanarnos de cualquier enfermedad. No hay gigante que Él no pueda derribar, no hay mar que Él no pueda abrir, no hay desierto que Él pueda hacer florecer, no hay lugar donde Dios no nos pueda prosperar. Dios nos puede prosperar en medio del desierto. Él hace que los estériles tengan hijos, Él los hace prosperar, multiplicar en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier vicisitud. Así que es muy importante que tomemos en cuenta esto, mi amado diamante. 2:40 de la tarde, amado diamante, hoy vamos a conocer lo valiosos que somos en las manos de nuestro Padre Celestial, porque somos diamantes formados en su corazón. Mi amado diamante, ese tema que acabas de escuchar es de Hillsong y se llama Hermoso Nombre. Hermoso nombre es el de Yeshua, es el de nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Padre Celestial. Y es muy importante que nosotros reconozcamos su poderío y su majestad. Claro que sí. Te estaba hablando en el bloque anterior con respecto a cómo Dios financió mi carrera universitaria. Yo le había dicho, bueno, Dios, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, yo no sé qué hacer conmigo. Perdí mis estudios por esta situación que estaba ocurriendo. Luego de ser una persona de 18 puntos, de 17 puntos, que nunca le quedaba ninguna asignatura, tuve ciertos problemas y algunas asignaturas que eran a distancia no pude continuarlas. Y luego estuve 40 días, pasé todo diciembre, recuerdo que era diciembre en ese año, ayunando. Y es allí donde yo le dije a Dios, bueno, Dios, yo estoy trabajando para tu obra, estoy tratando de ayudar a personas que necesitan de ti. Esas personas recibieron liberación, recibieron sanidad, esas personas recibieron palabra de revelación, de conocimiento en esos ayunos, se les impartió una palabra bastante precisa, nosotros lo enseñamos por la Escritura.
Y por allí estuvimos ayunando, cantando, pasábamos mucho tiempo haciendo todas estas cosas. Y podrá alguien por allí decir, ¿por qué dedicaron tanto tiempo para orar y para ayunar? Tenían que salir a trabajar porque es necesario trabajar. Sí, trabajar es necesario, pero no menosprecies el valor de un ayuno. No menosprecies el valor de una oración. La Escritura te dice en Santiago que la oración del justo puede mucho. Así que cuando hay una persona justa, como el punto que estábamos hablando anteriormente, que debemos andar delante de Dios en justicia, cuando hay una persona justa orando, esta persona puede ser que se abra el reino de los cielos. El reino de Dios se abre para aquellos que actúan en justicia y en verdad. Punto número 3 es que debemos presentarnos con rectitud de corazón. Dice acá en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 6, dice, y con rectitud de corazón para contigo. Vemos 3 puntos hasta ahora. Se presentó delante de ti en verdad, se presentó delante de Dios. Cuando dice aquí ti se está refiriendo a Dios. En justicia y con rectitud de corazón para con Él. Entonces vemos que hay 3 cosas aquí fundamentales que resalta Salomón sobre David, su padre, con las cuales se presentó delante de Dios. Él se presentó en verdad, o sea, se presentó con sinceridad, se presentó realizando justicia, realizando las cosas conforme a la palabra, y se presentó con un corazón recto. David hacía aquellas cosas que eran correctas, aquellas cosas que eran adecuadas. Vemos que dice en el Salmo 37, verso 28, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dicen en Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que hacer sacrificio. Nosotros debemos entender que a Dios le importa más la justicia y el juicio que los sacrificios. A Dios le importa más que nosotros hagamos el bien que nosotros tengamos que recurrir a la gracia, a la misericordia. Nosotros debemos procurar vivir una vida en rectitud, una vida en justicia, entendiendo que por la misericordia de Dios hemos sido perdonados, pero no debemos utilizar la misericordia de Dios para vivir a nuestra manera, ignorando completamente los designios, los preceptos de Dios. El punto número 4 de estos 7 puntos que te quiero hablar acerca de cómo podemos tener una oración más efectiva para pedir sabiduría, cómo podemos pedirle cosas a Dios y que Él realmente nos las conceda. Pues el punto número 4 es reconocer nuestra incapacidad para lograrlo. Debemos reconocer nuestra incapacidad para lograr las cosas. Dice en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 7, ahora pues, el Señor, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Vemos acá que en este pasaje, en Primera de Reyes, Salomón está reconociendo que él no tiene lo necesario para poder gobernar a este pueblo. Salomón está diciendo, yo acudo a ti porque tú tienes más poder que yo, porque tú eres más sabio que yo, porque tú eres más inteligente que yo, porque tú puedes hacer las cosas mucho mejor que yo. Y por eso acudo a ti para que tú me ayudes, para que me des un corazón entendido. Si te fijas en el pasaje, Salomón no le pide sabiduría, le pide, dame discernimiento y corazón entendido. Y es allí donde eso lo dice en el verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces nosotros debemos comprender también esto de la misma manera. Necesitamos nosotros reconocer nuestra incapacidad para lograr las cosas. Nuestra incapacidad para lograr el propósito que nosotros estamos emprendiendo, el proyecto que estamos emprendiendo. Y que Dios sí tiene la posibilidad de hacernos capaces. Él puede capacitarnos, Él puede hacer que seamos un diamante tallado y ya no seamos un diamante bruto o seamos un carbón. Porque Dios nos va tallando en su corazón. Dios nos va tallando con sus manos conforme su voluntad. El punto número 5 es pedir a Dios conforme su voluntad. Dice aquí, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos dice la palabra de Dios que cuando pedimos cosas conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha, Él nos oye, nos presta atención y dice que Él nos concede las cosas que estamos pidiendo porque las estamos pidiendo conforme su voluntad. Dice en el verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Dios nos oye, y Dios tiene poder para hacer todo, y Dios tiene su voluntad alineado, mejor dicho, lo que estamos pidiendo está alineado a la voluntad de Dios, entonces Dios nos lo va a conceder en gran manera, de una forma abundante. Si lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo por el bien de los demás, por el bien de nuestra familia, por nuestro propio bien, también puede ser. Dios puede concederlo siempre y cuando esto sea su voluntad. A veces no obtenemos las cosas que pedimos porque las pedimos fuera de su voluntad. Ahora, mi amado diamante, en esta tarde también te quiero hablar con respecto a otra cosa que me ocurrió. Yo estaba ayunando durante 5 días. Estos ayunos eran ayunos más intensos que los anteriores. Eran ayunos de 18 horas. Era una comida al día durante 5 días. Estábamos orando por Venezuela, estábamos orando por nuestro país, por la gente, estábamos orando por diversas situaciones, por nuestras vidas, por nuestras situaciones económicas. Y luego de que yo termino este ayuno de 5 días, como a los 10, 15 minutos de terminar el ayuno, de cerrarlo, esto recuerdo que era de tarde, porque el ayuno bíblicamente se hace de tarde en tarde. Nosotros nos acostumbraron a hacer el ayuno en la mañana, pero el ayuno bíblico no es así. El ayuno bíblico se hace de 6 de la tarde, de 6:30 de la tarde cuando está anocheciendo, al otro día cuando nuevamente está anocheciendo. 24 horas, así son los ayunos bíblicos. Y nosotros estamos haciendo un ayuno así bíblico. Termina el ayuno y a los 15 minutos me llaman para una oportunidad laboral a la cual yo estaba esperando 2 años. 2 años, amada audiencia. Entonces, cuando nosotros tenemos propósitos en Dios, cuando nosotros tenemos un corazón honesto delante de Dios, cuando nos presentamos con humildad, con sinceridad, cuando nos presentamos delante de Dios y hacemos que Él sea el centro, cuando nosotros cumplimos esa palabra que dice: busca el reino de Dios y su justicia primeramente y las demás cosas serán añadidas. En ese momento Dios empieza a darnos más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Te afanas tanto por el pan, por la comida, te afanas tanto por lo que te falta, que le has quitado el primer lugar a Dios, sin darte cuenta que Dios puede darte todas esas cosas, sin necesidad de que tú te esfuerces tanto. Entonces, la oración, el ayuno, mi amada audiencia, verdaderamente funciona. Verdaderamente funciona. Y tengo otra anécdota que contarte. No sé si me vaya a alcanzar el tiempo. Tengo otra anécdota fundamental que contarte, pero vamos a ver. Aquí vamos a hablar del punto número 6. Punto número 6 acerca de cómo podemos hacer que nuestra oración sea más efectiva. Debemos tener la intención correcta. Dice en Primera de Reyes capítulo 3 verso 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Entonces luego le dice Dios a Salomón: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y me llama la atención que dice aquí: he aquí que te he dado. No es que no le dice te lo voy a dar. Acuéstate a dormir y mañana cuando despiertes vas a tener el corazón sabio y entendido. Sino que le dice: ya te lo he dado. No hay otro como tú, no ha habido otro como tú, ni otro como tú entre los hombres que estás viendo. Entonces aquí también pasa otra cosa, que Dios le da mucho más de lo que Él le pidió. ¿Qué es lo que yo te he dicho? En oración y ayuno Dios me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido. Dios me ha dado mucho más de lo que yo esperaba. Punto número 7, porque el tiempo en verdad se me está agotando por aquí por la emisora, es que debemos esperar el tiempo correcto. Dice en Primera de Reyes capítulo 3 que Salomón permaneció amando a Dios
andando en los estatutos de Dios, que los estatutos es la explicación de los mandamientos. No solo es que él quería obedecer los mandamientos, sino que él se basaba en la explicación de cómo es que el mandamiento se guarda. Hoy en día existe un gran problema. Hoy en día hay mucho sincretismo. Hoy en día hay mucho menosprecio a los estatutos. Porque de repente Dios nos dice, guarda este mandamiento y lo queremos guardar para nuestra manera. Y no a la manera que está escrita. Entonces, terminamos menospreciando cosas que son de Dios y terminamos abrazando cosas que son seculares. ¿Cómo pasa en estos tiempos con las fiestas seculares que estamos viendo? Sí, llamo fiesta secular, por ejemplo, a la Navidad. Si en la Biblia no habla de la Navidad, la Navidad no surgió en la Biblia. Nadie en la Biblia guardaba la Navidad. ¿De dónde surge la Navidad? Surge de otras tradiciones que no son bíblicas. Por lo tanto, eso lo vuelve una fiesta secular. ¿Qué es secular? Secular es algo de este siglo, algo pasajero, algo que es mundano. Y hablándote un poco acerca de esto, reflexionando un poco acerca de esto, quiero decirte algo para que me entiendas. Somos llamados a obedecer los mandamientos de Dios. No a celebrar fiestas seculares, y eso a veces produce un poco de polémica por allí. Pero no es el tema del día de hoy. El punto es de que Salomón se basaba en los estatutos, lo que está escrito en la palabra. Él guardaba lo que está escrito en la palabra. Necesitamos comprender que tenemos que guardar lo que está escrito en la palabra, sobre todo, por encima de tradiciones y por encima de cosas. Si la tradición va en contra de lo que la palabra de Dios dice, entonces no hay que guardar la tradición. No hay que guardar nada que tenga que ver con transgredir un mandamiento de Dios. Y si lo estamos transgrediendo, no estamos haciendo las cosas como Salomón, y tal vez podamos recibir cosas de Dios, porque Dios lo puede hacer. Dios es misericordioso y grande, pero no estamos agradándole a Dios como deberíamos. Y es allí donde te dije, no es tan importante lo que tú recibas de Dios, sino que finalmente Dios haga la obra en tu vida. Que Dios te convierta de un carbón a un diamante y luego vaya tallándote para que puedas brillar mucho más, para que ese valor se pueda multiplicar, se pueda amplificar, como ocurre con los diamantes, que el diamante tiene un valor y al tallarlo, al hacerle un trabajo allí específicamente, este diamante va a valer 5 veces más, 6 veces más, 10 veces más. Y yo sé que tú eres valioso, yo sé que tú eres muy importante en las manos de Dios. Así que valórate, valora lo que hay en ti, lo que Dios ha colocado en ti. No lo hagas en demasía, que esto se convierta en egocentrismo, pero considera lo que te menciono el día de hoy. Tenía una tercera anécdota, amada audiencia, pero lamentándolo mucho, no me va a alcanzar el tiempo para comentártela. Lo que sí te quiero decir que el punto número 7 es esperar el tiempo correcto. Hay personas que se acercan a Dios, Dios le da cosas y luego se olvidan completamente de Dios. Y no es lo que nosotros debemos hacer. Debemos acercarnos a Dios con el objetivo de agradecerle lo que ya Él nos ha dado, entendiendo que Él nos puede dar muchas más cosas más allá de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Oro rápidamente por ti, amada audiencia. Padre Celestial, en esta tarde delante de ti presento la vida a esta persona. Te pido que venga sanidad, fuego y poder, gloria y majestad, Señor, y que toda enfermedad retroceda, todo cáncer desaparece en esta hora, y te pido, Señor, que seas tú estableciendo tu reino sobre su vida, sobre su hogar, sobre su casa, en cualquier lugar que se encuentre. En el nombre de Yeshua reprendo toda enfermedad y se va ahora afuera y es sanada. Te agradezco por su vida, Padre Celestial. Amén y amén. Recuerda presentarte delante de Dios con un corazón humilde. Pídele perdón si has cometido algún pecado, porque Él es grande para perdonar. Son las 2:55 de la tarde de este sábado. Recordándote que estás escuchando Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo, y laboramos bajo la presidencia de Andy Fernández, en la dirección y producción de Esmedita de González, en los controles técnicos Omar Gutiérrez, y en la locución, quien te habló en esta tarde, tu servidor y amigo Davis Marchán. Así que muy importante todo lo que hablamos el día de hoy. Allí en Instagram está, ya sabes, Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial con doble F. Nos fuimos hasta la próxima emisión. Shalom, shalom. Bien, mi gente. La anécdota número 3 la voy a subir por acá. La voy a subir en un reel. Con el favor de nuestro Padre Celestial, para que no digas que David me mintió. David dijo que iba a hablar de esto y no lo habló. Yo creo que vas a poder verlo por allí y va a ser de gran bendición también para tu vida. Y mi gente en YouTube también lo van a tener por allí, así que ya saben,
va a estar por allí ese testimonio, esa reflexión. En el nombre de Yeshua. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oro por sus vidas para que les vaya muy bien. Bendiciones.